Chuculú y el frailejón soñado. Escrita por Karina Pinilla Mora. Érase una vez en los vastos llanos orientales de Colombia un pequeño chigüiro que nació en un lago cristalino de una reserva natural. Su nombre era Chuculú y desde sus primeros días estuvo rodeado de su manada, de los cantos de las aves, del rumor del agua y del susurro de los pastizales infinitos. Un día, mientras unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental visitaban el parque natural donde vivía, una docente les relató una historia acerca de los nacederos de agua y de la importancia del frailejón. Esa planta mágica y misteriosa que gota a gota creaba ríos y alimentaba las fuentes de agua en lo alto de los páramos. El frailejón es una planta mágica que ayuda a crear el agua de los páramos. Chuculú, escondido entre los juncos, escuchó con atención y su corazón se llenó de un sueño: poseer un frailejón, cuidarlo y conocer de cerca aquel prodigio de la naturaleza. Pasaron los años y Chuculú creció fuerte, aunque un poco torpe y siempre ingenuo. Pero su alma estaba colmada de ilusiones y cuando llegó el momento decidió emprender un viaje hacia los Andes para subir cada piso térmico hasta encontrar el páramo donde vivían los frailejones. No iba solo, lo acompañaba su inseparable amiga, la rana Teresita. Ella, sabia, astuta y siempre leal, se convirtió en su consejera, escudera y guardiana. El camino no sería fácil. En cada municipio y ciudad por donde pasaban, aprendían algo nuevo sobre el agua. Pronto descubrieron que, mientras algunos la veneraban como fuente de vida, otros solo la veían como un negocio capaz de enriquecer sus bolsillos. Chuculú, con su inocencia, se asombraba de la codicia de ciertos humanos, mientras que Teresita, con su visión clara, le enseñaba a desconfiar y a cuidarse de quienes no entendían el verdadero valor de los recursos naturales. En Villavicencio encontraron un río contaminado por vertimientos de empresas petroleras. Chuculú lloró al ver los peces flotando inertes, mientras Teresita le explicó cómo la ambición desmedida llevaba a los humanos a destruir el agua que daba vida. En Bogotá presenciaron cómo el negocio de las embotelladoras convertía el agua en una mercancía de lujo, inaccesible para muchos. Y en los pueblos mineros escucharon los lamentos de montañas heridas por explosiones, donde el agua desaparecía y los páramos quedaban resecos. El viaje se volvió aún más difícil cuando se toparon con la violencia del orden público. Hombres armados que prohibían el paso hacia ciertas veredas, carreteras bloqueadas y comunidades desplazadas por conflictos que tenían como trasfondo el control de los recursos naturales. Pero Teresita siempre encontraba la forma de guiarlos, saltando entre piedras, escondiéndose en cuevas o desviando a los perseguidores con su astucia. La parte más dura fue cuando llegaron a una mina abandonada. Allí, entre túneles oscuros y paredes húmedas, Teresita descubrió unas esmeraldas brillantes, ocultas como lágrimas de la tierra. Ella comprendió que aquellas piedras podían servir como moneda de cambio, pues los humanos las codiciaban más que al agua misma. Guardó algunas en su pequeña bolsa, sin contarle aún a Chuculú el destino de aquel hallazgo. Finalmente, tras superar montañas, ciudades y peligros, alcanzaron el páramo. El aire era frío y limpio, y en medio de la neblina emergían los frailejones, erguidos como guardianes ancestrales del agua. Chuculú, con los ojos brillantes, corrió a contemplarlos, pero pronto descubrió que no era tan fácil quedarse allí. Un grupo de empresarios había cercado parte del páramo, reclamándolo como suyo para explotarlo en nombre del desarrollo. Fue entonces cuando Teresita reveló su secreto. Con valentía ofreció las esmeraldas a cambio de que dejaran en paz una parte del páramo. Los empresarios, enceguecidos por la codicia, aceptaron sin notar que el verdadero tesoro no eran las piedras, sino el agua que allí nacía.
El sacrificio de Teresita permitió que Chuculú pudiera acercarse a un frailejón y abrazarlo con ternura, comprendiendo la fuerza y la sabiduría de la naturaleza. El chigüiro se quedó contemplando aquel paisaje sagrado, la neblina danzando entre los frailejones, las ranas cantando en pequeños charcos y el agua descendiendo gota a gota hacia los ríos que alimentaban a los llanos y a toda Colombia. En ese momento entendió que su sueño no era poseer un frailejón, sino aprender a protegerlo, junto con todo lo que representaba. Con lágrimas en los ojos, agradeció a su amiga Teresita, cuyo sacrificio había hecho posible su encuentro. Y mientras el viento del páramo acariciaba su pelaje, Chuculú juró dedicar su vida a contarle a otros animales y a los mismos humanos que lo quisieran escuchar, que el agua no era un negocio, sino un milagro que sostenía la vida misma. Así, el torpe pero afortunado chigüiro de los llanos se convirtió en guardián de un mensaje eterno, que los frailejones, las ranas y todos los seres que habitan los ecosistemas son aliados en un equilibrio sagrado y que cuidar de ellos es cuidar de nosotros mismos. Cuando Chuculú y Teresita por fin contemplaron el páramo, algo insólito llamó su atención. El frailejón no solo parecía un guardián del agua, era, en realidad, un alquimista silencioso. Al observarlo con paciencia durante varios días, descubrieron que aquella planta mágica tenía la capacidad de atrapar el agua en estado gaseoso de la neblina y transformarla lentamente en gotas líquidas, que luego descendían hasta convertirse en riachuelos. Chuculú, aunque torpe, tuvo un destello de inspiración. Teresita, ¿y si sembramos muchos frailejones para que puedan multiplicar el agua en los páramos? Dijo con la ingenuidad brillante de los soñadores. Teresita, siempre más reflexiva, notó una gran capa de neblina sobre las montañas. Tras observar cómo miles de frailejones trabajaban al unísono, imaginó algo aún más grande: transportar nubes cargadas de agua hacia tierras áridas, como el desierto de La Guajira. Comprendió que gracias a la adhesión de las moléculas de agua y a los puentes de hidrógeno, aquello era posible. La naturaleza ya lo hacía, solo había que aprender de su sabiduría. Así, los dos amigos comenzaron una serie de experimentos con ayuda de las aves del páramo. Los cóndores, con sus alas majestuosas, les mostraban la ruta de los vientos. Las águilas enseñaban a leer las corrientes en la ionosfera. Las garzas y golondrinas acompañaban los cambios de piso térmico. Poco a poco, un método científico fue tomando forma. Lograron transportar agua en estado gaseoso en nubes dirigidas por corrientes frías, llevándola hacia zonas desérticas para hacer brotar oasis de vida. El hallazgo fue tan importante que terminaron registrando una patente natural: el método frailejón para la captura y transporte de agua. Sin embargo, no tardaron en llegar las sombras de la codicia y la tentación de los poderosos. Empresarios locales, políticos ambiciosos y emisarios de países lejanos supieron de aquel descubrimiento. Para ellos no era un milagro de la naturaleza, sino un nuevo negocio global. Veían la oportunidad de vender agua en nubes, controlar desiertos enteros y enriquecer aún más a las naciones poderosas que ya habían devastado sus propios ecosistemas con la minería, el petróleo y la agricultura extensiva. Algunos intentaron sobornar a Chuculú con montañas de golosinas y alimentos procesados que lo hacían babear. Otros inventaron noticias falsas para enemistar al chigüiro con Teresita, diciéndole que su amiga quería quedarse sola con la patente. El liberalismo económico, la deuda externa y las viejas trampas del colonialismo, disfrazado de ayuda internacional, se cernieron sobre ellos. Chuculú estuvo a punto de ceder. La ingenuidad lo hacía vulnerable y aquellas galletas dulces lo confundían. Pero Teresita, firme como siempre, le recordó que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el agua que daba vida. Chuculú, ¿qué vale más? ¿Un saco de monedas o un río que nunca se seca?, le dijo la rana Teresita. El chigüiro, con lágrimas en los ojos, comprendió el engaño. No podían vender la vida. El agua debía ser un bien común, no una mercancía. Así que los poderosos intentaron arrebatarles la patente con trampas legales. Pero la amistad entre el chigüiro y la rana resultó más fuerte que cualquier documento. Unidos defendieron su descubrimiento, demostrando que no les pertenecía a ellos ni a ningún país,
sino a la naturaleza misma. Las aves testificaron con sus vuelos, los frailejones hablaron con su silencio húmedo y los mismos ríos llevaron el mensaje a los pueblos. El agua debía fluir libre, sin cadenas de oro ni fronteras impuestas. Al final, los empresarios se vieron derrotados por algo que no podían comprar: la solidaridad entre los seres de la naturaleza. Chuculú y Teresita recuperaron su invención, no como propiedad privada, sino como legado colectivo para Colombia y para el mundo. De regreso al páramo, el chigüiro contempló a los frailejones y comprendió que ellos eran más poderosos que cualquier contrato humano. Teresita, cansada pero orgullosa, croó con dulzura: Mientras la amistad y la naturaleza estén unidas, no habrá deuda ni imperio capaz de destruirnos. Y así fue como el ingenuo pero soñador chigüiro, acompañado por su sabia amiga, se convirtió no solo en guardián del agua, sino en símbolo de resistencia contra la codicia. Desde entonces, los frailejones, las ranas y las aves del cielo recuerdan que la unión hace la fuerza y que cuidar la naturaleza es el acto más revolucionario que un ser vivo puede hacer. Chuculú, un chigüiro de los llanos de Colombia, viaja con la rana Teresita hasta el páramo para descubrir que el verdadero tesoro no es poseer el frailejón, sino defender el agua como bien común frente a la codicia humana.